Imagino que será este, ¿no? ¿Este micro? Sí, ok. Muy bien, pues gracias al Señor por todo. También por la alabanza, ¿no? Por lo que han estado llevando la alabanza los hermanos, hermanas, ¿no? Es fantástico poder alabar a Dios. Y ahora queda un momento especial, no tienes que echar ofrenda, no tienes que correr, no tienes que ir al baño si no es imprescindible. Tienes que escuchar, ¿eh? Y escuchar no porque yo te vaya a enseñar cosas, sino porque simplemente vamos a exponer la palabra de Dios. Y yo le he pedido a Dios orando eso. No le he pedido que sea, yo qué sé, pues que te diviertas mucho. Lo que le he pedido al Señor es que de lo que diga, pues yo pueda leer algo, sea para edificarte, para ayudarte, porque tú vienes aquí también creyendo que Dios está aquí en medio nuestro y creyendo que detrás de una persona que habla, porque Pablo dice que Dios ha querido, lo está escrito en la Biblia, ¿no?, que ha querido que la salvación sea por la locura de la predicación. Eso lo dice Pablo. Si recordáis la semana pasada, la anterior, que es cuando hubo el culto, Abraham compartió la primera serie que hemos empezado este año, que se llama Equilibrados en el Amor. ¿Recordáis algunos, verdad? Y él, el primer capítulo, que lo tenéis también en YouTube, o sea, lo podéis escuchar si no lo habéis escuchado, él hablaba del primer capítulo de polarizados, esa palabra que la RAE pues la ha puesto como la palabra más relevante, ¿no?, este año que ha pasado, ¿no? Y toca el capítulo 2. Entonces, el capítulo 2, yo le he puesto como título, dentro de ese marco de Equilibrados en el Amor, el capítulo tiene que ver con este título que he puesto, Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. O sea, que te involucra a ti. Y no hablo de escuchar, que también ya sé que lo puedes hacer. Puedes hacerlo. Y empezamos un año nuevo, así que es muy importante. Ese es el título. Y tengo 3 puntos, voy a comenzar, ¿no?, diciéndote que cuando empezamos el año, cuando empezamos este año nuevo, un grupo, no éramos mucho, el día 31 de diciembre del año pasado, recibimos aquí el año, ¿verdad?, con las campanadas de Salé que suenan por allí, no en la Puerta del Sol ni en otros sitios, ¿no? Recibimos aquí el nuevo año y pues eso, dando gracias a Dios, ¿no? Y nada más acabar ese tiempo, pues un pequeño mensaje compartí esa noche, que ya era el primer día del 2024, ¿no? Y hablaba acerca de un pensamiento muy breve que Dios puso en mi corazón, ¿no? También a los que no habéis estado os lo decía, ¿no? Y tiene que ver con esto que quiero compartir, ¿no? Y el primer punto que quiero compartir es que nosotros tenemos capacidad para decidir. Y yo decía primero de año, ¿no?, que es interesante cuando uno lee allí en Génesis, que es el primer libro, ¿no?, muy bueno para empezar el año, la creación, todo estaba desordenado, vacío, ¿no?, y Dios empezó a hacer pues lo que hoy vivimos y tenemos. No empezó a hacer todo lo que existía, porque ya existían ángeles, ya existían, yo qué sé, pues muchas cosas que desconocemos, ¿no?, cuando se hablan de galaxias y de millones de galaxias. Estamos hablando de Génesis, que habla de lo que es nuestro sistema solar, la Tierra y nosotros. Entonces dice la Biblia que él empezó a separar, ¿verdad?, el agua de la tierra, empezó a ordenar la luz de las tinieblas, y como si tú fueras al Ikea, ¿no?, pues y vas a comprar una lámpara más grande para tu habitación, para tu salón, y luego vas a comprar también en el Ikea otra pequeña para tu mesilla de noche, que será más pequeñita la luz, ¿no?, tendrá menos potencia, digo yo, ¿no?, o eres de lo que ponen así de discoteca, no lo sé. Entonces, una más pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, salvando así las distancias, es lo que hizo Dios. Dice la Biblia que Dios hizo una lumbrera grande, que es el sol, y luego hizo una lumbrera pequeña, que es la luna. No fue al Ikea, eso ya lo hizo él. Y así siguió, y luego siguió y empezó pues a hacer pues, la naturaleza, empezó a hacer los animales, ¿verdad?, todo esto, y luego finalmente también nos hizo a nosotros, a ti y a mí. Y es interesante que solamente al hombre le dijo esto, que no se lo dijo a nadie más de la creación. Le dijo, aquí tenéis todo, aquí tenéis la casa, todo fantástico, todo montado, no tenéis que llamar a un montador, ya está todo montado. No tiene que venir nadie no sé, pues a ponerte un jardín, a un jardinero, ya está el jardín, está todo hecho, está fantástico, está perfecto. No tenéis que llamar a alguien para que ponga una piscina al lado de tu casa, ya tenéis allí lagos preciosos, maravillosos. Y le dijo esto, señoread sobre todo eso, señoread sobre todo eso.
Señorear quiere decir administrar todo eso. Eso es lo que le dijo. Y esto no se lo dijo a nadie más. Porque al sol simplemente le dijo, tú te vas a quedar ahí, te vas a quedar ahí. Y ahí está el sol. Ahí está la estrella nuestra, en nuestro sistema solar, ¿no? Está ahí. Que yo sepa, no se mueve. Aunque hace tiempo decían que la Tierra era el centro, ¿verdad? Y el sol se movía, ¿no? Pero sabemos que no. Que el sol está ahí, es la estrella, y lo que se mueve es la Tierra. Y luego le dijo a la luna, por la noche, ¿verdad? Para que, claro, la noche hay que dormir. Entonces no puso otro sol. Lo que puso fue un satélite que es la luna y refleja el sol. Y entonces tenemos esa lucecita por la noche, ¿verdad? Que, bueno, no nos impide dormir y podemos ver un poco. Hoy día no prestamos atención porque con la electricidad todo eso prácticamente nos sobra, ¿no? Y podemos hacer de la noche el día y etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios hizo todo eso, lo fue haciendo. Y luego, como he dicho, fue pues haciendo los animales y todo. Y yo pensaba, a ninguno de todo lo que creó le dijo lo que nos dijo a nosotros. Que podíamos gobernar. Y por eso cuando llegamos a primero de año, yo no veo ninguna reunión de animales, ¿verdad? De perros o de gatos, que cada primero de año diga, vamos a ver cómo planificamos el año. ¿Las has mirado alguna vez esto? ¿Las has escuchado alguna vez? Tú has tenido animales, yo he tenido animales. Y nunca he visto que se reúna a primero de año, como nosotros, diciendo, vamos a planificar a ver qué podemos mejorar. No lo hacen. No lo hacen, ¿verdad que no? Que de momento que yo sepa, yo qué sé. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de decidir. Tampoco un árbol puede hacer. Un árbol no puede decir, bueno, hoy estoy aquí y aquí como no me gusta este ambiente. Han venido aquí gente que se ponen aquí a hacer barbacoa y me fastidia mucho. Me voy a otro sitio. No lo pueden hacer. El árbol se fastidia y se seca a veces, ¿no? Hay que echarse pis y todo, bueno, todas estas cosas. Entonces quiero decir que no pueden hacer nada de eso. Entonces esto que parece tan obvio, no lo pasamos inadvertido y nosotros, solo nosotros, de toda la creación, no hablo de los ángeles, que son antes que nosotros y todo esto, ¿verdad? Por supuesto, el ángel, igual que nosotros, tiene esa capacidad. Solamente a nosotros, que no tenía por qué haberlo hecho, podía haber hecho un autómata que se llame Pedro, o Loli, o quien sea, pero hizo un ser que tiene voluntad para decidir. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros al primero de año, ¿verdad? Que hacemos ese balance, hacemos mucho balance, decimos, bueno, sí, voy a hacer esto, 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 y al final del balance no se hace casi nada. Entonces, ¿la culpa de quién es? La culpa es nuestra, porque nosotros somos los que decidimos. Es verdad que las circunstancias nos condicionan, pero la mayoría de las veces no son tanto las circunstancias, son nuestras decisiones, que a lo mejor no son las correctas. Entonces yo quiero en esta mañana hacer énfasis en este primer punto, ¿no? que quiero destacar de esta lección, que tenemos, quédate con esto, tenemos capacidad para decidir. Y eso es algo muy importante. Es muy importante porque la mayoría de personas cuando empieza el año, ¿verdad? Pues dice, a ver si este año es mejor que el año pasado, a ver si este año tenemos mejor recursos, más salud, lo que sea. Eso es el planteamiento. Pero nadie se pregunta, ¿qué voy a hacer yo con mi voluntad que Dios me ha dado para decidir? Porque ahí está la clave. La clave no está en que tú desees que sea un año mejor. La clave está en que, ¿qué vas a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer con esa capacidad de decidir? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sabes? Este año hay muchas personas, miles de personas creo yo, si Jesús no hubiera antes, que van a decidir seguir a Jesús. Yo estoy seguro. Porque cada día hay gente que se convierte y acepta a Jesús, no una religión. Eso me fastidia mucho el tema de la religión. Ayer hablaba con alguien, ¿no? Digo, si fuera una religión, si nosotros tuviéramos la iglesia evangélica como la religión verdadera, entonces hasta el siglo XVI, que no aparece Lutero y ya lo hace casi oficial la iglesia protestante, entonces durante 1500 años no existía el cristianismo, porque no existía la iglesia evangélica ni protestante. Eso lo sabéis, ¿verdad? Que el protestantismo oficial, a partir de 1500, ¿verdad? Después de Lutero. Entonces, 1500 años sin cristianos en la tierra. ¿Por qué? Porque no había evangélicos. Entonces, pensar que los evangélicos tenemos la verdad es una tontería, es un engaño. Entonces yo cuando hablo de aceptar a Cristo no hablo de religión, hablo de Jesús, que es real, y que tú le abras tu corazón y digas, Señor, yo creo en ti, creo que eres Dios, y quiero que entres en mi corazón. Y eso, ¿verdad?, es algo que va a suceder este año, mucha gente lo va a hacer. Y también, como hemos escuchado antes, este año, si Dios quiere, aquí donde estáis ahora vosotros, hay 3 personas que se van a bautizar. Es una decisión, nadie le ha obligado. Nadie le ha obligado. Lo primero que yo le voy a preguntar cuando se
como pasa con una boda, ¿no? Lo primero que le pregunta si tú quieres hacerlo. No le voy a preguntar, oye, que ya sabes que si no lo haces, no te hablo. O no entras a la iglesia. O te miro distinto. No. Lo primero que tengo que cerciorar es que sea voluntario, que no le esté empujando el esposo o la esposa, o que le esté empujando la mamá o la papá o el papá. No, no. Tiene que ser voluntario, si no, no sirve para nada. Entonces, hay gente que va a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que nosotros entendamos, ¿no?, que la capacidad de decidir es muy importante. Ahora mismo hay gente muy preocupada, ¿no?, en los científicos y en general, en todos los estados y así los presidentes de gobierno, ¿no?, están muy preocupados por la inteligencia artificial. Porque temen qué va a pasar con esto, dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. Y yo, sinceramente, yo personalmente me preocupa más la inteligencia natural. Porque la inteligencia natural es la nuestra. Entonces el problema está no en la tecnología, no en lo que vaya saliendo, sino el problema está como al principio. ¿Qué pasó al principio? No había internet, no había inteligencia artificial, había solo natural, poca, pero había inteligencia natural. Y el problema era lo mismo, el problema era qué hacemos con eso. Y eso es lo que yo entiendo, ¿no? Entonces la pregunta va para nosotros, ¿no? Este año, hermano, podemos cambiar cosas. No tiene que ser un año que simplemente, ¿verdad? Porque, bueno, pues un año que pasa, no, a ver qué pasa, no, a ver qué pasa, no, a ver qué decido yo y qué decides tú. Es cierto que hay cosas que no podemos decidir, pero bueno, esa como no podemos decidir, no podemos tocarla, ¿no? Y el segundo punto, siguiendo en esta línea, es algo que tiene que ver con que aparte de que tenemos capacidad de decidir, normalmente, como seres humanos, muchas veces fallamos porque nosotros nos resulta mucho más fácil huir de algo que a lo mejor permanecer en algo, ¿no? Y ese va al segundo punto. El segundo punto va con esto, ¿no? Huir es más fácil que permanecer. No sé si estáis conmigo de acuerdo. Y aquí quiero hacer una pausa para contar un testimonio. Un testimonio me pasó en diciembre, con Navidad. Llevo una temporada, ¿no?, que cuando hacemos cumpleaños con la familia, pues normalmente, últimamente, ¿verdad?, lo que hago es regalar libros, ¿sí? Regalar libros. Entonces, esto tiene un problema. Dice, hay un dicho popular que dice que el que juega con fuego termina quemándose. El que juega con libros termina aprendiendo. Ese fue lo que me pasó. Así que yo, hablo de Navidad concretamente, ¿no?, regalé libros para todos, y no así al azar, sino pensando y viendo que podía ayudar a cada uno. Y uno de los libros que regalé, voy a acercar en uno de los libros, ¿no?, que lo tengo aquí, uno de los libros que cogí para regalar a una persona, no fue a Abraham, sino que Abraham fue uno de Spurgeon, que le gusta. Entonces, pero uno de las personas le regalé este libro, ¿no? Y entonces, en este libro, que es lo que quiero compartir, ¿no?, aprendí, digamos, me pasaron dos cosas que quiero destacar, ¿no? Una de ellas que me pasó es que una experiencia personal. La experiencia personal, ¿no?, de este libro concretamente, que yo yo ya lo tenía, yo ya lo había leído hace 10 años y no lo encontraba, así que fui a comprarlo. Y bueno, pues como era un libro que no lo tenía y yo sabía que estaba bien, compré otro, que es este. Y como veis, es un libro que no lo venden así con todo esto, apuntes, ¿ves? Todo esto son apuntes, eso lo he puesto yo. Y la había leído ya hace 10 años. Entonces digamos que la primera experiencia personal que tuve con este libro es que, aunque yo lo había leído hace 10 años, cuando lo empecé a leer, antes de regalarle el libro a la persona que se lo regalé, yo no leí el suyo, leí el mío, que es este, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a leerlo, y ya lo había leído, no sé si una o dos veces, pero hacía como 10 años que no lo había leído, y entonces el libro empezó a hablarme cosas que yo antes no me había dado cuenta. Y empezó a hablarme muy profundamente, y yo me empecé a lamentar. Y digo, ¿por qué yo no he aprendido esto antes? ¿Por qué he cometido tantos errores? Y ya lo había leído antes, ¿eh? Y yo llegaba a la conclusión, ¿verdad?, que es cierto que el libro era el mismo. Este que está aquí en la mano es el mismo que leí hace 10 años, no es una nueva edición, ni ha cambiado nada, es el mismo idioma, las mismas letras, es pequeño, lo mismo. Pero el tema está que el que no es el mismo soy yo. No soy el mismo de hace 10 años.
Y que con esto quiero decirte que tú, que tal vez has pensado, bueno, sí, ya sé que ha empezado un año nuevo, pero también el año pasado empezó, y el anterior, y no pasó nada. Déjame decirte que este año no es un año cualquiera, es un año, claro que sí, un año que empieza por enero, febrero y tal, pero este año tiene algo particular. No hablo de las guerras, no hablo de los conflictos, siempre hay conflictos, a veces más y menos. Estoy hablando de que este año es diferente porque tú eres diferente. Porque tú no eres el mismo que hace un año, 2, 3, 4, 5 años. No eres el mismo ni la misma. No lo eres, no debes serlo. Esto quiere decir que tú cuando ahora, este año, lo digo para que tu expectativa de cambio no sea una expectativa de decir, bueno, ya pasó y no pasó nada. No, yo ya leí este libro y no he aprendido lo que he aprendido cuando lo leí la última vez. Entonces tú eres una persona distinta. Tú has tenido experiencias, has tropezado, has tenido contradicciones, has tenido alegría, has tenido dolor, has tenido cosas. Tú no eres la misma persona. No debes ser la misma persona. Porque si un árbol evoluciona y crece y se hace fuerte, una persona también. Es verdad que puedes evolucionar para mal o para bien, pero generalmente, ¿verdad?, nosotros queremos evolucionar para bien. Entonces, lo que quiero decirte con este primer punto, la enseñanza, ¿no?, es que aunque tú has vivido ya otros años, primero de año, y no ha pasado a lo mejor casi nada, este año es distinto. Tú este año puedes leer la Biblia, el libro de Génesis o el libro que quieras de la Biblia. Si esto lo hace, este libro lo hace, ¿cuánto más no lo va a hacer la palabra de Dios? Tú puedes este año a lo mejor empezar a leer, y dices, ya he leído el libro de Mateo, he leído Efesios o he leído Éxodo. Pero déjame decirte que este año, aunque tú lo vuelvas a leer, porque la palabra de Dios además es especial, es mágica, cuando tú lo vuelvas a leer, el texto es el mismo, aunque hay versiones distintas, pero eso no cambia, pero tú no eres el mismo. Así que quiero decirte que esperes que cuando tú lees la Biblia, no digas, bueno, ya lo leí antes, que aburrido. No te equivoques, no te engañes a ti mismo. Ese texto que vuelvas a leer, que habías leído antes, te puede decir cosas que antes ni te has enterado, ni te has dado cuenta. Y eso es así. Así que quiero decirte que tenemos mucha capacidad para cambiar. Primero, que podemos decidir, y segundo, que nosotros ahora mismo tenemos en nuestro corazón, digamos, una actitud, o más que nada, una vivencia que nos hace mucho más sensibles a cosas que antes, por inmadurez, por lo que sea, ¿verdad?, no nos damos ni cuenta. Tú a un niño, a los bebés, ¿verdad?, no le podéis explicar muchas cosas. El 90% no le puede explicar nada a los niños. Que eres muy guapo, que guay, que te da un abrazo, esas cosas. Pero no te pongas a hablar de filosofía con un niño de un año, ¿no? No te pongas a hablar de esto, ¿no?, porque no se va a enterar de nada. ¿Es que la filosofía no sirve? ¿O la historia? ¿O la ciencia o la Biblia? Claro que sirve, pero tienes que esperar la etapa de ese niño. Y tú estás en una etapa nueva, déjame decirte nueva, da igual. Si tengas 60, 70, 40, 30, 20, 10, es una etapa nueva. Cada año es un cumpleaños, ¿verdad? Y eso significa que tú eres distinto. Y la segunda cosa que aprendí de este libro fue su contenido. Este libro se llama El caballero de la armadura oxidada. Algunos a lo mejor lo habéis escuchado, ¿sí? La habéis escuchado. Yo ya la había leído y tal, ¿no? Entonces, la segunda tiene que ver con su contenido, ¿no? Y el contenido, lógicamente, como dice el nombre, es una persona, en Edad Media, ¿no?, que tenía su armadura, y es una persona que iba pues luchando las batallas, liberando personas y todo esto, y su armadura. Tanto tiempo hizo esto, ¿verdad?, que se quedó oxidada la armadura, porque no hacía otra cosa, y se quedó oxidada y ya no podía, llegó un momento que no podía ni quitársela de encima. Tenía que comer a través de las rejillas, ¿no?, de la armadura. Y fue para él, era un suplicio, ¿no? Entonces, este hombre en esa necesidad recurre a un sabio, y el sabio le dice, bueno, mira, tienes que subir allí a un monte, y en ese monte vas a encontrar la forma de quitarte la armadura y liberarte de ella. Pero antes tienes que pasar por diferentes castillos en esa subida hacia la cima. Y esa es la historia. Hay diferentes castillos que tienen que subir. Y una de las cosas que quiero destacar, que luego la quiero llevar al tema espiritual, es que en esos castillos que él tiene que entrar, porque era obligatorio que pasara por los castillos para llegar a la cima y liberarse de su armadura, ¿verdad? Esos castillos tenían un nombre, una puerta que había un nombre, y a veces no era fácil entrar. Y cuando él entró en el primer castillo, se encontró que, bueno, pudo entrar con cierta dificultad,
Pero el problema está que cuando estaba dentro del castillo, no encontraba la puerta de salida para seguir subiendo y llegar a otro sitio que hubiera otro castillo. No encontraba la puerta de salida. No la encontraba. Y él se volvía loco buscando la puerta de salida, porque quería salir de allí. El primer castillo que entró era el Castillo del Silencio, no voy a contar todo, pero sí eso como ejemplo. Castillo del Silencio se llamaba, el silencio. Y él se encontraba incómodo, porque todo estaba ahí vacío, no se oía nada, y él era un hombre de acción, él estaba acostumbrado a hacer cosas, y se encontraba incómodo en un lugar donde no se oía nada. Era el Castillo del Silencio. Y él era de acción, así que él se movía buscando como loco la salida. Yo tengo que salir de aquí al siguiente castillo porque esto aquí me mata. Y él luchando, y conforme más hablaba, se quejaba, se movía, la armadura sonaba cada vez más, ¿no? La puerta no aparecía por ningún lado. Hasta que entendió, que esa es la clave, ¿no? Hasta que entendió que la puerta de salida, no de ese, de todos los castillos, están relacionadas no tanto con que busques la salida, está relacionada con que aprendas la lección. Así que cuanto más se quejaba, cuanto más ruido hacía, cuanto más rechinaba la armadura y hacía ruido, más se alejaba la puerta, porque la puerta aparecería sola cuando él se centrara en aprender la lección de saber escuchar. Porque era una persona de acción, no sabía escuchar. Nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor somos de mucha acción, pero no escuchamos. Y esa acción puede ser muy buena, pero si no escuchamos, al final terminamos teniendo problemas y a lo mejor ignorando cosas de personas que queremos y que están a nuestro alrededor y que no nos damos cuenta de una necesidad, ¿no? Así que ese era un poquito el esquema, ¿no? Y yo lo transportaba ahora a la vida espiritual. Esto mismo, que es este libro, ¿verdad? Ya está en la Biblia. En la Biblia está en muchas ocasiones. Yo iba a coger solo una porque no tengo 3 horas. Si no, habrán hecho una bronca. Dice que tenga 30 minutos, pero si no sé si... Bueno, entonces... bueno, no está aquí. Ahora, pues, lo que pasa es que luego tiene que poner... Bueno, entonces... ¿por dónde iba? Ah, sí. Estaba diciendo que en la Biblia aparece. Y voy a coger solamente un ejemplo de ese castillo. Un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros sabéis, cuando uno lee el libro de Éxodo 16 y el 17, por ejemplo, por no coger más, Éxodo 16 y 17, lo podéis leer en casa, ¿no? ¿Cuántos sabéis por qué el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, que fue liberado, recordáis, ¿verdad? Se abrió el mar y los egipcios fueron allí arrastrados, fueron liberados de Egipto y entraron al Sinaí, ¿no? Al desierto, camino de la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿cuántos de vosotros sabéis cuántos años estuvieron dando vuelta por el desierto el pueblo de Israel? ¿Cuántos? 40. ¿40? 40 es mucho, ¿eh? 40 son muchos años. A ver, hay distancia, pero no hay tanto. Es un Sinaí, o sea, no hay tanto. Eso lo podrían haber hecho en un año. 11 días. ¿Cómo? Eran 11 días de ruta. 11 días de ruta. Bueno, yo no sabía exactamente. Pues mira, 11 días. Y resulta que tardaron 40 años. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo? La queja. Ellos entraron, vamos a poner la analogía, ellos entraron en un desierto que se puede llamar un castillo, que se llamaba confianza en Dios, por ejemplo, ¿no? Se puede llamar el castillo de la confianza, el desierto de la confianza, en lugar del Sinaí. Y ellos, lógicamente, en ese desierto, como en todos los sitios, ¿verdad? Cuando pasamos por esas circunstancias que no nos gustan, ¿nos centramos en qué? No nos centramos en aprender en ese lugar lo que está sucediendo, ¿no? Como pasó con este hombre del caballero. Ellos, si leemos el capítulo de Éxodo 16, 17, dice literalmente la Biblia, ¿no? Que primero, en el capítulo 16 nos habla de que se quejaron de la comida. Y empezaron a hablar, dice, toda la congregación de Israel murmuró, Éxodo 16, versículo 2, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y le decían, ojalá nos hubiéramos muerto allí en Egipto, bueno, barbaridades, porque no tenían comida. Dios luego le da el maná, hace un milagro y le da el maná, porque Dios no le va a dejar que se muera.
En el capítulo 17 de Éxodo, algo muy parecido, sigue diciendo lo mismo, ¿no? Ahí resulta que no era la comida, ahí era el agua. Había escasez de agua, como está viendo ahora en Cataluña, ¿verdad? Y entonces dice que empezaron igual, ¿no? Dice, no había agua que bebiera, ¿no? El pueblo se altercó contra Moisés. Siempre Moisés, por Moisés, se quejaban contra Moisés, contra Aarón y todo esto. Dice, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Lo mismo. Éxodo 17, versículo 3. Lo mismo. Queja. Y esa fue el motivo que en lugar de tardar 15 días o 12 o lo que fuera, tardaron 40 años. 40 años. No encontraban la puerta. Si un desierto no tiene todo es puerta. No encontraban la puerta. Y cuanto más se quejaban, cuanto más se enfadaban, cuanto más dudaban, la puerta se alejaba más. Pasó de 1 año a 2, pasó de 2 a 3, hasta 40 años. Porque todos estamos en un castillo. Tú estás en un castillo posiblemente ahora que no sé cuál es tu castillo. A lo mejor tu castillo puede ser el castillo de la paciencia. Puede ser, a lo mejor, ¿no? Porque hay algo que te quite la paciencia. Y tú, en lugar de centrarte en aprender la lección de cómo ser paciente, te centras en buscar la puerta. Yo quiero salir de aquí, quiero salir ya. Y cuanto más quieres salir y buscar la puerta para salir, ¿qué sucede? Que la puerta no aparece. Y das vueltas, y vueltas, y vueltas. Porque la lección es la paciencia. Puede ser a lo mejor en el castillo del compromiso. Que bueno, tú sabes que tienes que comprometerte, pero es que te molesta, porque al comprometerme es que yo soy muy libre. Claro, somos muy libres. Jesús nos ha hecho libres, tan libre que me da igual todo lo demás. Tu castillo puede que sea el compromiso, y estás pasando por ahí y no te acabas no salen bien las cosas. Y a lo mejor resulta que estás pensando en salir porque el compromiso te persigue, pero tú lo que estás haciendo es huyendo del compromiso. Pero no encuentras la salida, no te encuentras bien. Sencillamente porque el principio es centrarte en la lección. Si yo aprendo a estar comprometido, voy a encontrar la puerta de salida, porque Dios no nos hace perder el tiempo. Dios nos quiere llevar al siguiente castillo para seguir aprendiendo, ¿verdad? Lo dice la palabra, ¿no? Pues al amor, paciencia, benignidad, o sea, vamos pasando de castillo en castillo, creciendo, hasta que lleguemos al cielo, que es la cima. Pero mientras llegamos, pasamos por diferentes castillos, y hay castillos que nos podemos tirar 40 años, y hay castillos que nos podemos tirar a lo mejor 1 año. No depende de un capricho, depende, ¿verdad?, de que nosotros nos centremos en la puerta o nos centremos en aprender la lección, ¿no? Hay una película que he visto, yo también perseguido justo en el cine, una película que he visto hace poco, es de las que se han estrenado ahora, estará nominada a los Oscars seguramente, me encanta esa película, me ha gustado muchísimo, y esa película, no sé si habéis visto alguno, se llama Los que se quedan. Habla de unos chicos que están con un profesor en la universidad y que en Navidad, que se suelen ir con la familia, eso lo podéis leer en cualquier explicación, que no os voy a contar la película, pero cualquier resumen, esos chicos, que están, chicos ya están en la universidad, en un colegio, ¿no?, internado, y resulta que, pues, lo típico, cuando llega Navidad, pues cada uno se va con su papá, su mamá, sus historias, ¿no? Y los profesores también. Pero resulta que circunstancia hace que varios chicos y un profesor quedan castigados allí, el profesor queda castigado porque tienen que estar los chicos. Resulta que se rompen las expectativas de poder ir con la familia, uno por una cosa, otro por otra, porque le da igual al padre a la madre, porque son familia, y no pueden, se quedan allí. No pueden salir porque no tienen dónde ir. Y claro, obligan a ese profesor a que se quede allí. El profesor que le tienen manía, a se le meten allí. Y por eso se llama la película Los que se quedan. Sí, los que se quedan. Se llama así, no han pesado mucho, pero es así, los que se quedan. Y entonces ahí suceden cosas que no te voy a contar, pero cosas que yo te animo, si puedes verla, que te va a recordar la predicación de esta mañana. Ahí suceden cosas. Y es una película para mí fantástica, muy buena, muy bonita, y te animo a que la veas, ¿no? Así que es importante, ¿no?, que, como he dicho antes, nosotros tenemos la capacidad de cambiar
Y tiene que ver mucho también con esto que estoy diciendo, ¿no? De que nos centremos no tanto en la puerta de huir de la presión, sino en aprender qué aprendo yo de esa presión. Vale. Entonces nosotros a veces hacemos campana, estamos en ese momento de que Dios nos quiere enseñar, decimos, Señor, enséñame, Señor, ayúdame, hazme un discípulo fuerte, un cristiano fuerte. Y lo que hace cuando él se sienta allí y te hace la matrícula para la clase, lo primero que hace cuando te incomoda es que te vas. Y entonces, en lugar tu guión, en lugar de ser los que se quedan, es los que se van. El tercer punto que quiero acabar con ello es que no solamente es que nosotros tenemos capacidad para decidir, para cambiar, sino que Dios nos da recursos, y quiero acabar con esto, recursos. Nos da recursos para hacerlo. No eres tú solo luchando con tu fuerza. No, este hombre de la armadura no era su fuerza en realidad. Él lo que tenía que hacer únicamente es hacer lo correcto, aprender la lección. Él no tenía que ser más fuerte que en ninguna otra batalla que había librado. No era cuestión de fortaleza, era cuestión de saber cuál es el lugar y cuál es la batalla, ¿no? Os cuento una historia, ¿no?, que me gustó mucho, que es un niño que estaba en una ciudad, hace años, ¿no?, un niño en un pueblo, una ciudad, estaba descalzo, el chico, sin muchos recursos, no sé si tenía familia, y estaba mirando un escaparate. Y ese niño mirando ese escaparate, estaba fijo mucho tiempo mirando. Y una mujer se dio cuenta y se acercó al niño y le dijo, ¿qué estás pensando? ¿No? ¿Qué te pasa? Algo así, ¿qué estás pensando? ¿No? Algo así le dijo. Y el niño le contestó, le estoy pidiendo a Dios que me dé unos zapatos como esos que están ahí. Estaba en un escaparate de zapatería. Entonces la mujer cogió al niño, lo metió dentro de la zapatería, le dijo al dependiente, quiero que me saque 6 pares de calcetines, porque el niño iba sin calcetines, 6 pares de calcetines, y también, por favor, si puedes traerme un pequeño baño con agua, que me dejas ahí un poquito en ese ahí interior, que pueda entrar para lavarle los pies al niño. Así que hizo eso. Y, lógicamente, le puso los calcetines, le lavó los pies, le hizo los calcetines y le compró unos zapatos. Y ya el niño, cuando ya salía, le dice a la señora, pues una señora, ¿no?, le dice, oiga, perdone, dice, ¿es usted la esposa de Dios? Claro, el niño había pedido a Dios que le diera unos zapatos. Dice, claro, no ha venido Dios, pero ahora ha venido su esposa. La mujer le dice, no, yo soy simplemente una persona agradecida a Dios. Agradecida por el amor de Dios en mi vida, solo soy eso. Y esa es la lección. Uno de los recursos más poderosos que hay para que nosotros podamos cambiar, podamos tener fuerza para el compromiso, para hacer cosas, es el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios es muy poderoso. Hay muchas herramientas, la Biblia, la fe, la oración, pero el amor es el más poderoso de todo. Cuando uno es tocado por el amor de Dios, entonces muchas cosas en nuestra vida se hacen más fáciles. Se hace más fácil tolerar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a un hermano que no te saluda o que, yo qué sé, pues a lo mejor se hace más fácil. ¿Por qué? ¿Porque ha cambiado el hermano? No, porque has cambiado tú. Porque el amor de Dios te ha cambiado. Cuando hablamos de Jesús, pensamos que Jesús ha venido para cambiarnos a nosotros, y es cierto. Pero déjame decirte que Jesús, antes de cambiarnos a nosotros, Él hizo un cambio increíble. Jesús hizo un cambio, ¿lo sabías? Que Jesús cambió también, cambió, un cambio tremendo. El cambio que hizo Jesús es un cambio que no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo. Él cambió que siendo Señor, siendo Rey, se metió en un pesebre como un niño, no se metió en un hotel de 5 estrellas, en un pesebre, pasando a lo mejor frío seguramente, pasando una burra que ahí que va para Nazaret, o bueno, es un cambio, para ti no, pero para él sí era un cambio muy bestia, un cambio que mucha gente no lo haría. Cuando, por ejemplo, vemos allí que aparece el joven rico, ¿no?, que dijo, yo guardo los mandamientos, y Jesús le dijo, te falta una cosa, vende lo que tienes y lo das a los pobres. Y dice la Biblia que ese hombre era muy rico. Y se puso muy triste, porque él pensaba que él amaba a Dios y seguía a Dios. Y no siguió a Jesús, se fue. Entonces, es muy difícil. Lo que hizo Jesús es muy difícil. Es muy difícil.
Porque a veces nosotros pasamos y sufrimos porque no tenemos más remedio, porque, bueno, mala cabeza o nos ha tocado circunstancias duras, ¿no? Pero todo eso Jesús, ese cambio, vuelvo a lo que estaba diciendo del poder del amor, ese cambio no fue porque tú y yo fuéramos fantásticos, porque el hombre era fantástico. Ese cambio fue porque Jesús, a pesar de que le escupieron en la cara, a pesar de que le despreciaron, a pesar de que cuando estaba en la cruz dice perdónalo porque no saben lo que hace, a pesar de todo eso, lo que hizo que Jesús estuviera en la cruz fue el amor. El amor. Fijaos si es poderoso el amor. Dejar todo aquello ahí y venir con nosotros, que somos nosotros, y somos peores, a veces somos peores que los animales, a veces. ¿Verdad? Entonces por eso digo que una herramienta muy importante es el amor. Y la otra, ya termino con esto, podría añadir más, es lo que alguna vez la Biblia nos enseña, ¿no? Que el amor tiene que estar unido a la sabiduría. Porque amor sin sabiduría, a veces cometemos errores que luego se vuelven contra nosotros. Entonces, yo en este segundo, sabiduría, lo voy a ligar con la escuela de discípulos. Y voy a terminar con esto. La escuela de discípulos, este nombre, fíjate que no he puesto escuela de discipulado, he puesto escuela de discípulo. Y eso va a ser, como habéis escuchado, podéis apuntar todos los que queráis. Y yo espero que se quede pequeña esa sala de allí, ¿verdad? Porque tú puedes decidir, y tú tienes tiempo, es un domingo, va a ser un domingo cada 15 días, porque claro, el domingo que toca equipos de conexión, cada uno estará con su equipo en diferentes sitios, pero el domingo como hoy, ¿verdad?, estamos aquí todos en este lugar. Entonces, aquellos que se apunten a las 10 de la mañana, antes, estarán en esa clase y enseñarán, ¿verdad?, aprenderán, mejor dicho, y eso va a ser una herramienta que, aparte del amor, va a ser también aprender sabiduría. Porque, como he dicho antes, esa palabra de escuela de discípulos, no le he puesto discipulado, porque discipulado está más asociado a un cursillo, ¿no? Discipulado de membresía, discipulado de servicio, discipulado de escuela dominical. Es un cursillo que tú haces, ¿vale? Está bien, tienes una acreditación, fantástico. No. Le he puesto discípulo, porque es lo que hizo Jesús. Jesús no fue dando títulos a los discípulos, sino Jesús lo que hizo énfasis es en la transformación de los discípulos. Entonces, el énfasis va a ser en esa escuela de discípulos, porque son personas que llevan años aquí. El objetivo de esa escuela de discípulos va a ser, con las cosas cotidianas, con los problemas cotidianos que tú tienes, ¿verdad?, saber cómo podemos ser más como Jesús. Y eso es un verdadero discípulo, no el que tiene solamente en la mente principios teóricos, sino aquel que lo hace suyo, ¿verdad? Y eso es un poquito lo que la idea de escuela de discípulos, ¿no? Recursos. Amor de Dios primero, también formación. ¿Qué voy a hacer yo este año con esa capacidad de decidir que Dios me ha dado? Tengo capacidad de decidir. Yo puedo acabar ya, o puedo estirar un poquito más de tiempo. Acabo ya. Nos ponemos de pie si queréis, por favor, nos ponemos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque tú eres fantástico, eres maravilloso, Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña cosas fantásticas, Señor, y tú nos das recursos, Dios mío. El más importante es tu amor y estamos muy agradecidos, Dios. Te pido que bendigas en esta semana a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y que tú le des sabiduría, no solamente ese amor, sino sabiduría también para administrar lo que tú nos has dado a nosotros como algo único en toda la creación, Señor. Gracias, a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho.